Muy buenos días, ya es lunes, arrancando la semana con muchísimo ánimo, pero también con muy malas noticias. Fíjense que el pasado fin de semana, a punto casi de dar función en la obra de teatro Amor Eterno, y vuelven a clausurar el Teatro San Rafael por cuestiones de autorización de derechos. El productor Omar Suárez habló con los medios de comunicación y bueno, ahí lo acompañaron la cantante Dulce, Bobby Pulido y por supuesto Pablo Montero. Estuvieron presentes en torno a esta conferencia de prensa, la cual pues ellos aseguraron que es injusto que les hayan vuelto a cerrar el teatro. ¿Quién sabe exactamente qué dijo el productor Omar Suárez? Chequen esto. Una vez más, vuelven a clausurar el Teatro San Rafael por cuestión de derechos, y es que Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, sigue sin autorizar que se exploten los temas de su famoso padre dentro de la obra Amor Eterno. Por ello, Omar Suárez, productor de la puesta en escena, convocó a conferencia de prensa para denunciar la arbitrariedad de la Sociedad de Autores y Compositores de México, así como del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A la rueda de prensa acudieron en apoyo Pablo Montero, la cantante Dulce, Bobby Pulido, Natalia Baeza, íntima amiga de El Divo de Juárez, así como su hermana. Omar explotó contra estas injusticias. Esto fue completamente arbitrario, esa es la palabra, arbitrario, abrupto, sin precedentes. Así se refirió a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Deberían de preguntárselo a Roberto Cantoral si es que un día les da la cara, ¿no? ¿Qué corrupción hay o cuánto le están dando o cuánto de lo que pone de garantías le toca o de dónde más bien saca el dinero, ¿no? Porque es una sociedad de gestión colectiva. De esta manera arremetió contra el INPI. Para que el director del INPI asuma las consecuencias y las situaciones mediante los procesos que tenemos al alcance para podernos expresar legalmente y que se tomen cartas en el asunto, porque no solo a Amor Eterno o al productor Omar Suárez, es un golpe a la cultura, es un golpe al teatro, es un golpe a la música. Y esto opinó de Iván Aguilera. Como el señor Iván Aguilera nunca ha hecho un negocio en su vida, pues no debe saber sumar. Entonces debe de pensar que se ganan millones de dólares y que esos los debe de ganar él, como lo ha hecho con el mariachi, como lo ha hecho con el merchandising, como lo ha hecho con todo. Él quiere todo, pero no hace nada. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los famosos. Este fin de semana, Ernesto Laguardia fue homenajeado ahí en la obra de teatro Mentiras, misma que está a punto de cumplir 3,000 representaciones en cartelera el próximo 1 de septiembre y la madrina de lujo va a ser Daniela Romo. Sin embargo, se sienta un precedente en México, ya que es la única obra en México que ha llegado a esa cantidad de representaciones. Ahí platicamos con Angélica Barney y Ernesto Laguardia, y quién sabe exactamente qué nos dijeron. Chequen esto. La puesta en escena Mentiras, el musical, rindió merecido homenaje a Ernesto Laguardia por su larga trayectoria artística dentro del cine, el teatro y la televisión mexicana. Es por ello que su gran amiga Angélica Vale ofreció función especial dentro de la puesta en escena, en donde interpretó a todos los personajes a lo largo de la historia. Ernesto Laguardia agradeció el que lo hayan tomado en cuenta para homenajearlo. Les quiero decir que de verdad, increíble. Para ti fui yo. Oye, y además mis hijos la veían y decían, ¡es tu amiga, es tu amiga! ¿En serio? ¡Ay, mi vida! Angélica manifestó su descontento por el hecho de que las televisoras no estén interesadas en hacer la bioserie sobre la vida de su mamá, pues dice, solo quieren producir aquellas vidas en donde proliferen los excesos y las tragedias. Tengo una mamá que nunca hizo escándalos, ni anduvo en drogas, ni alcohol, no, o sea, cosas fuertes. Y ahorita, desgraciadamente, la televisión está enfocada solamente en ese tipo de vidas. Como hija y como mujer, le agradezco a Dios que ahorita no encaje la vida de mi mamá en las televisoras, gracias a Dios, porque soy la mujer más orgullosa de mi mamá, sí, claro, y con la frente en alto. Y digo, no quiero decir que las otras personas no hayan tenido problemas graves y hayan salido adelante, por supuesto que sí, pero sí se siente más, bueno, no sé, yo siento muy bonito que mi mamá sea cursi y así tierra y todo como es. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los famosos. Enrique Iglesias nos dio a conocer de qué manera se consiente cuando no está en conciertos. ¿Quieren saber exactamente qué hace y qué tipo de música escucha? Vamos a ver este carrusel de los espectáculos. Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, Alejandro Fernández se presentó con gran éxito y lleno total en Chihuahua, lugar en el que interpretó sus más grandes temas y deleitó a sus fans con su galanura. Mientras daba un paseo, Enrique Iglesias mostró a sus fans a través de sus redes sociales que su tema Súbeme la radio lo acompaña a todas partes. Súbeme la radio. Sunshine in the rain. In the mind is the pain. They palm me out like stain. Yeah, yeah. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Time we leave it, but now we feel it. Turn up the music and run pain. Orgullosa del crecimiento físico y motriz de su hija Mila Mayer Subtil, la brasileña Natalia Subtil subió a las redes sociales de la pequeña un video en donde aprende su primer palabra dedicada a Sergio Mayer Mori, su papá. Eso, papá, muy bien. Obras del repertorio de guitarra de diferentes épocas, desde música antigua hasta contemporánea, interpretada por diversas generaciones de instrumentistas, se podrá escuchar hasta el 30 de agosto en el ciclo La Guitarra Hoy, organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se llevarán a cabo en diversas sedes como el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y la Biblioteca Lerdo de Tejada. 21 Noticias, Berenice Ortiz.